El SEAT Ibiza lleva 35 años siendo un éxito comercial para la firma española y también un símbolo, dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas. Todo comenzó en 1984, con una SEAT ya desvinculada de Fiat que buscaba plantar cara dentro del competido segmento B. En este vídeo vamos a subirnos a bordo de un ejemplar de la primera generación, cuyo gran protagonista es su motor 1500 System Porsche. Veremos alguna que otra curiosidad, además de contextualizar la historia del modelo, y por supuesto nos daremos una vuelta con él. SEAT se funda en 1950 fabricando automóviles bajo licencia Fiat. El Ibiza sería el primero concebido independientemente de la marca italiana, por lo que en teoría es su modelo propio, sin perjuicio de que su desarrollo intervendría en empresas como Porsche, Italdesign o el carrocero Karmann. El primer Ibiza sucedería al SEAT Fura, y esta a su vez al mítico 127. La plataforma del Ibiza deriva de la del SEAT Ritmo, un modelo considerablemente más grande y que explica su generosa habitabilidad. Por tanto, en el Ibiza confluyen los productos y tecnologías de varias compañías, lo que no significa que la marca española no haya dirigido el proceso de desarrollo del coche y aportado sus contribuciones y ajustes. Sus trazos angulosos y cuadrados son obra del diseñador Giorgetto Giugiaro. En sus 9 años de producción, hasta 1993, se fabrican 1.290.845 unidades en la zona franca de Barcelona. Como veremos, en 1988 sufriría una remodelación, sobre todo en el interior, donde ya hay presencia del grupo Volkswagen, que compra la marca española en el 86, mientras que el rediseño más importante tiene lugar en 1991. Así pues, dentro de la primera generación del Ibiza distinguimos 2 rediseños de calado y por tanto 3 versiones o fases diferentes. Enfrentado con un Ibiza actual de quinta generación, podemos ver cómo han ido creciendo las sucesivas versiones a lo largo de los años. Pasamos de 3,64 metros a 4,05. Aquí podemos ver la gama del Ibiza del año 1986, con un par de acabados especiales y aún sin la prestacional versión SXi. Esta sería la gama del 90, justo antes del gran rediseño del 91. Como podemos apreciar, el Ibiza en aquel entonces, y al igual que ahora, era más económico que un Polo y contaba con motores más potentes. La gama del 93 incluía la versión Sport y se catalizaba en la mayoría de motores de gasolina, al irrumpir la primera normativa Euro de anticontaminación. La novedad más importante de la revisión del 88 es el salpicadero nuevo y las palancas del volante tradicionales, así como la parrilla en color de la carrocería. La versión del 91 es fácilmente identificable por sus faros rectangulares, más pequeños. En el 93 llegaría una generación completamente nueva, con 3 versiones o fases diferentes, siendo la más importante la de 1999, que directamente parece un modelo completamente nuevo, aunque en realidad no lo es. Ya en 2002 asistimos a la tercera generación, con prestacionales variantes de hasta 180 caballos. Esta da paso a la cuarta en el 2008, hasta ahora la más longeva comercialmente hablando, y con 3 fases o rediseños. La quinta y actual sucumbe a la digitalización y normativa anticontaminación, puesto que solo ofrece motores de gasolina de 3 cilindros y en el 2020 el diésel iría desapareciendo de su gama. El interior de la primera versión puede definirse muy bien con 2 palabras, original y amplio, consecuencia de adoptar la plataforma del SEAT Ritmo, que rondaba los 4 metros de largo. Una vez a sus mandos llama inmediatamente la atención el volante de 2 brazos y la ausencia de palancas para los intermitentes y limpiaparabrisas, una solución típicamente SEAT que duraría hasta el 88 y similar a la que podemos encontrar en algunos Citroën clásicos. En su lugar tenemos un conjunto de satélites y botonería para acceder a todas las funciones. Puede parecer engorroso, pero tenemos una tecla para cada cosa, por lo que podemos accionar las principales funciones del coche a un solo golpe de dedo, ya sea la luneta térmica, luces antiniebla, de posición, las largas o ambos limpiaparabrisas. Por su parte, el cuadro de instrumentos contiene un práctico y necesario cuentarevoluciones, agrupando los testigos en una línea horizontal inferior.
Todo se lee estupendamente y también de forma acertada se incluye un termómetro para líquido refrigerante, algo no demasiado habitual a comienzos de los 80. Como curiosidad, los 4 intermitentes se localizan en una posición poco práctica, detrás del volante, como en otros coches de la época. Por lo que respecta a la calidad de materiales, a menudo muy criticada en esta primera versión, yo no tengo nada malo que objetar al respecto. La textura rugosa le da una apariencia sólida, muy germana, y todo parece bastante bien ajustado sin escucharse grillos en exceso. Al menos esta unidad ha envejecido bastante bien, y los mandos parecen robustos y se accionan de forma agradable, aguantando muy bien el paso del tiempo. Por otra parte, una cosa que me ha llamado mucho la atención son los asientos, de un tacto y mullido comodísimo. La independiente SEAT recurriría a Porsche para codesarrollar los motores que implementarían los Ibiza durante toda su vida comercial. De hecho, no es una excepción, puesto que Porsche también aportó su granito de arena en otros modelos como el Audi RS2, los rusos Lada Samara, algún que otro Studebaker americano y hasta en el mismísimo Mercedes 500e. Casi siempre en tema de motorizaciones, aunque diseñó el primer Opel Zafira íntegramente. Las versiones System Porsche son las 1200 y 1500, con 71 y 85 caballos, a carburación, ofreciendo a partir del 86 una variante de inyección electrónica. A partir de ese mismo año, coincidiendo con la compra de la marca por Volkswagen, se introduce un 0.9 de 40 y 44 caballos, estando también disponible un 1700 diésel. Un aspecto tan curioso como práctico es la localización de la rueda de repuesto en el vano motor, lo que ayuda a conseguir un maletero mayor y más aprovechable, evitando posibles sustracciones respecto a haberla situado en los bajos del vehículo. Con el tiempo, estos bloques se ganarían una merecida fama de fiabilidad y sobre todo de nervio y respuesta. Como vemos, y no es de extrañar, todo se encuentra muy accesible, a mano, pudiendo efectuar gran parte del mantenimiento por nosotros mismos. El material aislante se reduce a la mínima expresión, en consonancia con su posicionamiento y precio, algo que no es criticable, más aún teniendo en cuenta el bonito sonido que emite su motor. Aquí podemos ver la ficha técnica de este ejemplar con motor 1.5 alimentado por 2 carburadores y con la característica suspensión trasera de ballesta transversal. Los consumos oficiales en ciclo urbano no son especialmente bajos, sobre todo en conducción deportiva, pero a velocidad constante podemos hacer unos 5 litros de consumo real. Detrás, y al igual que en las plazas delanteras, la amplitud, luminosidad y habitabilidad son excelentes. Eso sí, la cómoda banqueta no ofrece mucha sujeción lateral y carecemos de reposacabezas y cinturones, que no serían obligatorios hasta el 15 de junio de 1992. Por su parte, el maletero cubica unos 265 litros, cifra buena para las dimensiones del coche, de formas cuadradas, aprovechables y bastante bien forrado para tratarse de un urbano de los años 80. Habitabilidad aparte, lo mejor de este Ibiza es su motor. La postura de conducción no es demasiado cómoda por reglajes y forma de la butaca. Eso sí, los asientos son realmente confortables aunque no sujeten muy bien en curvas si decidimos abrirlas.
Lo bueno es que en caminos rurales, tanto los asientos como la suspensión filtrarán eficazmente las irregularidades del firme. Ciertamente, el chasis no es el más eficaz del mundo, pero no estamos ante una versión deportiva. En este sentido, el primer Ibiza es un coche de planteamiento más burgués que dinámico, pero unido a un motor sensacional casi de competición. La otra cara del chasis y de la suspensión es que en carreteras comarcales bacheadas como esta, el confort de marcha es de notable alto. El motor admite larguísimas estiradas y empuja muy bien arriba, con un sonido a mi juicio precioso. En este ejemplar no contamos con dirección asistida, pero el coche pesa poco y no cuesta moverla. A cambio, es razonablemente precisa y ofrece bastante información, mucha más que una dirección eléctrica asistida actual. Cualquier momento es bueno para dar un pequeño acelerón y hacer sonar el motor. Os voy a confesar que el primer Ibiza, y más en su primera versión, es uno de mis coches favoritos de los 80. Primero, porque es el último urbano genuinamente español, y segundo, porque es realmente habitable por dentro, aunque sobre todo su motor System Porsche enamora por elasticidad, brío y sonido. Su cotización en el mercado de segunda mano arranca en unos 600 euros para unidades a restaurar y alcanza los 3000 de la carismática versión SXi de 100 caballos. Dale a like si te ha gustado el vídeo, déjame tu comentario y cuéntame qué te ha parecido este Ibiza y no olvides suscribirte para próximas entregas. Un saludo.